Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. QU Copyright Emociu Superíndice 3N tenerlos por AQ. Espero que tu copyright N teniendo un día absolutamente genial, llenusimo de energía positiva. Yo estoy súper entusiasmada, porque hoy les traigo un vídeo que su copyright que a muchos de ustedes les va a encantar. ¿Listos para sumergirnos en el mundo del romance, la risa y sobre todo, en el encanto innegable de dos de las estrellas turcas queridas? Lo adivinaron por el título. Hoy vamos a hablar de la maravillosa posibilidad, de ver a Kerem Bürsin y Hande Erçel juntos otra vez, pero esta vez, en una comedia romántica que si los dioses del drama turco nos escuchan, promete ser con diéresis copyright pica. Vamos a analizar por QU Copyright esta pareja tiene una química tan explosiva. Vamos a recordar algunos de sus momentos de SIQ Superíndice 3 Nikous y por supuesto, vamos a fantasear un poquito sobre QU Copyright tipo de historia podríamos verlos protagonizar. Antes de que me emocione demasiado y empiece a gritar de felicidad, les recuerdo que si son nuevos por AQ, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. No se perderán en ninguno de mis vídeos sobre dramas turcos, noticias de celebridades y en general, todo lo que nos apasiona de este mundo. Y si ya son parte de esta familia, pues ya saben, dejen su like, comenten y compartan este vídeo con todos sus amigos que también copyright en sueu más menos han con ver a Kerem y Hande juntos de nuevo. Vamos a Yur. Ahora a lo que vinimos. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que juntos evocan imágenes de sonrisas contagiosas, miradas que derriten el corazón superíndice 3N y una química en pantalla que es simplemente innegable. Su participación superíndice 3N en Senu con diéresis al CAPM, Love is in the air, no solo los catapultó superíndice 3 a la fama internacional, sino que también copyright N nos regaló superíndice 3 una de las parejas queridas y recordadas de la televisión superíndice 3N turca moderna. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no se enamoró perdidamente de Eda YLDZ y Serkan Bolat? Yo la primera. Pero QU Copyright hace que esta pareja sea tan especial. ¿QU Copyright es lo que nos atrae tanto de verlos juntos en pantalla? Yo creo que la respuesta es una combinación superíndice 3N de factores, una tormenta perfecta de talento, carisma y por supuesto, un poquito de magia. En primer lugar, su talento individual. Hande es una actriz versátil, capaz de transmitir una amplia gama de emociones, desde la vulnerabilidad hasta la fuerza, pasando por la picardía y el humor. La vimos crecer en pantalla, desde sus inicios hasta convertirse en la estrella que es hoy. Kerem, por su parte, tiene un carisma arrollador, una presencia copyright nica imponente y una habilidad para conectar con el público que es realmente admirable. Es un galur N moderno con ese toque de chico malo que a todas nos encanta. Pero se ayuda de sus talentos individuales, lo que realmente hace que esta pareja brille es la forma en que se complementan mutuamente. Su química es palpable, su conexión superíndice 3N es autocopyright y su capacidad para crear momentos mágicos en pantalla es innegable. En Senu con diéresis al CAPM, pudimos ver CU superíndice 3 sus personajes, Eda y Serkan, se enamoraban de una manera tan natural y genuina que nos hace creer en el amor verdadero. Sus escenas juntos estaban llenas de tensión superíndice 3N, pasión superíndice 3N, humor y sobre todo, mucho amor. Recuerdo perfectamente la primera vez que vi la escena del beso bajo la lluvia. Aún se me pone la piel de gallina. Y es que esa es otra de las claves del con diéresis copyright cito de esta pareja, su capacidad para hacernos reír y llorar al mismo tiempo. Podíamos pasar de una escena llena de momentos divertidos y ocurrentes, como las constantes peleas de Eda y Serkan por el control, a otra en la que nuestros corazones se encoguan de tristeza al verlos sufrir, como cuando Serkan perdua la memoria. Esa mezcla de emociones es lo que hace que su historia sea tan adictiva y tan fácil de conectar con ella. Te hacían sentir parte de su mundo, te involucrabas en sus problemas y celebrabas sus victorias. Era como tener una ventana a un romance real. Ahora bien, hablemos de la posibilidad de verlos juntos en una nueva comedia romántica. Imagúnense las posibilidades. ¿QU Copyright tipo de historia podríamos verlos protagonizar? ¿QU Copyright tipo de personajes podrán interpretar? Yo tengo un monto superíndice 3N de ideas en mi cabeza, y estoy segura de que ustedes también copyright N, es el momento de dar rienda suelta a nuestra imaginación.
Podríamos verlos como dos rivales que se odian a primera vista, pero que poco a poco van descubriendo que tienen mucho en común de lo que pensaban. Imaginen a Ande como una abogada ambiciosa y a Kerem como un arquitecto testarudo, ambos compitiendo por el mismo contrato millonario. Chispas garantizadas. Podríamos verlos como dos amigos de la infancia que se reencuentran después copyright, ese de muchos aún más menos o si descubren que el amor siempre estuvo esperando el momento adecuado para florecer. Pienso en Ande como una exitosa chef que regresa a su pueblo natal y se reencuentra con Kerem. El chico al que siempre consideró su mejor amigo, pero que ahora ve con otros ojos. Romanticismo puro. Podríamos verlos como dos personas completamente diferentes que, por obra del destino, se ven obligadas a trabajar juntas y que, a pesar de sus diferencias, terminan enamorándose. Visualizo a Ande como una artista bohemia y a Kerem como un empresario pragmático, obligados a colaborar en un proyecto cultural que cambiará sus vidas para siempre. Un choque de mundos con final feliz. Las opciones son infinitas, y todas ellas me parecen absolutamente fascinantes. Lo importante es que la historia sea fresca, original, divertida y sobre todo, que les permita a Kerem y Ande explotar al máximo su química y su talento. Que les permita jugar con sus personalidades y sacar a relucir esa conexión que todos amamos. Personalmente me encantaría verlos en una comedia romántica con toques de enredo y confusión superíndice 3N. Algo así como una versión superíndice 3N turca de la propuesta o Guerra de novias. Imagúnense a Ande y Kerem compitiendo por el mismo puesto de trabajo o por el mismo hombre/mujer. Sería un espectáculo. Podríamos verlos fingiendo ser pareja para conseguir un objetivo, solo para darse cuenta de que lo que empezó como una farsa se ha convertido en algo real. El potencial para situaciones cómicas y románticas es enorme. O también copyright podríamos verlos en una historia muy madura y sofisticada, en la que interpreten a dos profesionales exitosos que se encuentran en un momento crucial de sus vidas y que a través copyright, de su relación superíndice 3N, aprenden a valorarse a sí mismos y a encontrar la felicidad. Algo así como una versión superíndice 3N turca de Cuando Harry conoció superíndice 3 a Sally. Dos almas gemelas que se cruzan a lo largo de los aún más menos lidiando con sus propias inseguridades y traumas, hasta que finalmente se dan cuenta de que el amor siempre estuvo frente a ellos. Una historia conmovedora y llena de significado. Sea cual sea la historia, lo importante es que sea una que les permita brillar y que nos regale momentos inolvidables. Y estoy segura de que si se concreta esta colaboración superíndice 3N, tanto Kerem como Ande estarán a la altura de las expectativas. Son actores profesionales y saben cómo dar vida a sus personajes. Confío plenamente en su capacidad para sorprendernos y emocionarnos una vez más. Por supuesto, hay que tener en cuenta que hasta ahora todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay nada confirmado, y no sabemos si realmente veremos a Kerem y Ande juntos en una nueva comedia romántica. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y yo por mi parte voy a seguir cruzando los dedos y rezando para que este sueño más menos se haga realidad. No perdamos la fe, chicas. Mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus trabajos individuales. Ande ha participado en varios proyectos exitosos desde Senú con diéresis al Camp, demostrando su versatilidad y su talento. La hemos visto en dramas históricos, thrillers psicológicos y comedias románticas, mostrando que es capaz de adaptarse a cualquier género. Kerem también copyright ha estado muy activo trabajando en diferentes series y películas que le han permitido explorar nuevos registros y consolidar su posición superíndice 3N como uno de los actores importantes de Turquía. Lo hemos visto interpretar a héroes de acción, villanos carismáticos y personajes complejos, demostrando que es mucho más que una cara bonita. Y por supuesto siempre podemos volver a ver Senú con diéresis al Camp para revivir los momentos mágicos que nos regalaron Eda y Serkan. Esa serie siempre tendrá un lugar especial en nuestros corazones, y siempre la recordaremos como el proyecto que unió superíndice 3 a Kerem y Ande y que nos permitió superíndice 3 descubrir su increíble química. Es un clásico moderno que nunca pasará de moda. Además de ese hay que mencionar el impacto cultural que tuvo Senú con diéresis al Camp. La serie no solo fue un con diéresis copyright sito en Turquía, sino que también copyright conquistó superíndice 3 al público de todo el mundo. Su historia de amor, sus personajes en traumas menos hables y su copyright tica cuidada la convirtieron en un fenus superíndice 3 global,
y ayudaron a popularizar a UNMUS los dramas turcos en el extranjero. Abrió las puertas a un nuevo mundo de entretenimiento. Y gran parte de ese ucondiéresis copyright cito se debe a la química entre Kerem y Hande. Su relación superíndice 3n en la vida real también copyright n generu superíndice 3 mucho interu copyright s entre los fans, y muchos esperaban que su romance en pantalla se trasladara a la vida real. Aunque su relación superíndice 3n terminu superíndice 3, el cariu más menos hoy el respeto que se tienen mutuamente siguen siendo evidentes, y eso es algo que sus fans valoran mucho. Incluso después copyright s de su separación, han demostrado que pueden seguir siendo amigos y profesionales. Un ejemplo a seguir. Incluso después copyright s de su separación superíndice 3n, la gente sigue hablando de ellos como una de las parejas s queridas de la televisión superíndice 3n turca. Su impacto fue tan grande que incluso hoy en día, aún más menos os después copyright s del final de la serie, siguen siendo un referente para muchos fans de los dramas turcos. Su legado perdura. Y es por eso que la idea de verlos juntos de nuevo en una nueva comedia romántica es tan emocionante. Será una oportunidad para revivir esa magia, para volver a disfrutar de su química y para verlos brillar juntos una vez s. Sería como un reencuentro con viejos amigos, una inyección de felicidad y una confirmación de que el amor verdadero existe, al menos en la ficción. Claro, hay que ser realistas. La industria del entretenimiento es complicada, y hay muchos factores que pueden influir en la decisión superíndice 3n de juntar a dos actores en un proyecto. Desde la disponibilidad de ambos hasta las negociaciones salariales, pasando por la aprobación superíndice 3n del guión superíndice 3n y la financiación superíndice 3n del proyecto. Hay muchos intereses en juego y no siempre se puede complacer a todos. Pero a pesar de todos estos obstáculos, yo sigo siendo optimista. Creo que si hay suficiente interu copyright s por parte del público y si los productores ven el potencial de esta colaboración superíndice 3n, es posible que veamos a Kerem y Hande juntos de nuevo en la pantalla. Si la demanda es alta, la oferta terminará apareciendo. Es la ley del mercado. Y si eso sucede, estoy segura de que será uno con diéresis copyright sito rotundo. Porque al final lo que realmente importa es la pasión superíndice 3n y el talento de los actores, y la conexión superíndice 3n que establecen con el público. Y en ese sentido Kerem y Hande tienen todo lo que se necesita para triunfar. Son una fuerza imparable cuando están juntos. Así que por ahora, solo nos queda esperar y cruzar los dedos. Y mientras tanto podemos seguir más menos ando con la posibilidad de verlos juntos de nuevo en una nueva comedia romántica. Q copyright n sabe, tal vez nuestros sueños más menos o se hagan realidad. No perdamos la esperanza. Pero mientras esperamos esa gran noticia, podemos analizar un poco más a fondo por qué Senkalkap tuvo tanto éxito. No fue solo la química de los protagonistas, sino también una combinación de factores que la convirtieron en un fenómeno. La historia era fresca y original, con toques de cuento de hadas moderno. Los personajes secundarios eran entrañables y aportaban humor y calidez a la trama. La fotografía era impecable con paisajes impresionantes y una estética cuidada. La música era pegadiza y emotiva, complementando a la perfección cada escena. Y por supuesto el vestuario era espectacular, marcando tendencia e inspirando a miles de fans. Además, la serie supo conectar con el público joven a través de las redes sociales. Los actores interactuaban constantemente con sus seguidores, compartiendo fotos y vídeos del detrás de cámaras y respondiendo a sus preguntas. Esto creó un sentido de comunidad y pertenencia entre los fans, que se sentían parte del proyecto. Las redes sociales se convirtieron en un espacio para expresar su amor por la serie, compartir teorías y fanfics, y crear contenido propio. Fue una estrategia de marketing muy efectiva que contribuyó al éxito global de Senkalkap. Y hablando de los fans, no podemos dejar de mencionar su increíble dedicación y creatividad. Han creado fanarts, fanbits, fanfics y todo tipo de contenido inspirado en la serie. Han organizado eventos y encuentros virtuales para celebrar su amor por Eda y Serkan. Han traducido la serie a diferentes idiomas para que llegue a más personas. Han hecho campañas en redes sociales para pedir una segunda temporada o un reencuentro de los protagonistas. Su pasión es contagiosa y su apoyo es incondicional. Son el alma de Senkalkap y merecen todo nuestro reconocimiento.
Volviendo a Kerem y Hande, es importante destacar que ambos son personas muy comprometidas con su trabajo y con causas sociales. Hande ha participado en campañas de concienciación sobre el cáncer de mama y la importancia de la educación para las niñas. Kerem ha apoyado a organizaciones que luchan contra la pobreza y la desigualdad. Ambos utilizan su fama para dar visibilidad a problemas importantes y para inspirar a sus seguidores a hacer del mundo un lugar mejor. Son un ejemplo de que se puede ser famoso y comprometido al mismo tiempo. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de su estilo personal. Hande es una fashion icon que marca tendencia con cada uno de sus looks. Su estilo es elegante, sofisticado y a la vez moderno y atrevido. Kerem es un galán con un estilo relajado y casual, pero siempre impecable. Ambos tienen un gusto exquisito y saben cómo combinar prendas y accesorios para crear looks únicos y originales. Son una inspiración para muchos jóvenes que buscan su propio estilo. En definitiva, Kerem Bürsin y Hande Erçel son mucho más que dos actores guapos y talentosos. Son dos personas con carisma, personalidad y un gran corazón. Son un ejemplo de superación, compromiso y humildad. Son un referente para muchos jóvenes que sueñan con triunfar en el mundo del espectáculo. Y sobre todo son dos personas que se ganaron el cariño del público con su trabajo y su autenticidad. Así que sí, sigo soñando con la posibilidad de verlos juntos de nuevo en una nueva comedia romántica. Creo que sería un regalo para todos sus fans y una oportunidad para revivir la magia de Senkalkam. Pero independientemente de lo que suceda en el futuro, estoy segura de que ambos seguirán cosechando éxitos en sus carreras individuales y que seguirán inspirándonos con su talento y su personalidad. Les deseo lo mejor. Bueno, creo que ya hemos hablado suficiente sobre Kerem y Hande y sobre la posibilidad de verlos juntos en una nueva comedia romántica. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Para resumir brevemente los puntos principales, hemos hablado sobre la química innegable entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, hemos recordado algunos de sus momentos siq superíndice 3 Nikous en Senu con diéresis al cap. Hemos fantaseado sobre qué copyright tipo de historia podríamos verlos protagonizar y hemos expresado nuestra esperanza de que esta colaboración superíndice 3N se haga realidad. También hemos analizado el éxito de la serie, el impacto cultural que tuvo y la dedicación de los fans. En definitiva, hemos pasado un rato agradable hablando de dos de las estrellas turcas queridas y sobre la posibilidad de verlos juntos de nuevo en una nueva comedia romántica. Y como siempre me ha encantado compartir este momento con ustedes. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí, y me motiva a seguir creando contenido para este canal. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Les gustaría ver a Kerem y Hande juntos en una nueva comedia romántica? ¿Qué copyright tipo de historia les gustaría verlos protagonizar? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan. Quiero saber todas sus ideas y fantasías. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Asume ayudar a crecer y a seguir creando contenido para ustedes. Además de eso, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. No se pierdan ninguna novedad sobre el mundo de los dramas turcos. Muchísimas gracias por su tiempo, por su apoyo y por su cariño más menos o. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3. Y que los dioses de los dramas turcos escuchen nuestras plegarias. Adiós.